Bien, vamos por elementos 2. Cohetes. Ya estamos, ingeniero. Estamos, Inge. 2, 4, 5. Bueno, si algún grupo quiere dar presencialmente, también puede venir. Estoy aquí en el aula de la FUT, de la asociación, mejor dicho, de la asociación de docentes, en el primer piso. 1, 2, 3, 4. Falta uno. Estamos los 5, Inge. 2, 4, 5. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ah, ya, sí. Bueno, a ver dónde estaban. Les toca el capítulo 2. Sí, Inge. Ya. Dale, Elian. Bueno, háblame de las ventajas y desventajas de los helicoidales. Ya. Bueno, para empezar, las ventajas, ¿no?, de los engranajes helicoidales. Uno es que van a ser más silenciosos. Esto en comparación, ¿no?, a los rectos, va a ser porque el inicio de contacto de los helicoidales va a ser en un punto. En cambio, en los de engranajes rectos, inicia con todo lo que es la cara, ¿no? Y eso va a provocar un sonido más, más sonido en el engranaje recto que en el helicoidal. Después, otra ventaja es, que tiene una mayor área de contacto con relación al engranaje recto, ¿no? Porque los helicoidales, como tienen su inclinación, van a tener una mayor área y a la vez van a tener, ¿no?, una mayor resistencia por esta área, ¿no?, que va a tener, que va a ser mayor de contacto. Y también que se recomienda su uso de los helicoidales a velocidades, a RPMs mayores a 400, ¿no? Después, en cuanto a sus desventajas de los helicoidales, pues tenemos que van a tener un menor rendimiento, ya que van a trabajar a lo que es también deslizamiento, ¿no?, justamente por el ángulo. Y bueno, hablando de este ángulo de hélice, también va a variar entre 5 a 30 grados, ¿no? Su rendimiento va a estar entre un 82 a 86. Y bueno, otra desventaja sería que como van a tener este ángulo de hélice, se van a generar lo que son fuerzas axiales. ¿Y eso en qué Después, perjudica? estas fuerzas axiales, como sabemos, van a generar un empuje axial y se va a requerir, ¿no? Va a encarecer en sí los cojinetes, que van a tener que soportar esa fuerza más. Después, podemos hablar, ¿no?, de la lubricación, que van a requerir mayor lubricación y obviamente por su tipo de fabricación van a ser más costosos. Muy bien. José Luis, tus oídos. Ya. Bueno, dame todas las características geométricas. Bien, existen dos planos donde se hallan las características, un plano tangencial y uno normal. En el tangencial podemos encontrar todo lo que está relacionado a los diámetros, diámetro primitivo, exterior, como un engranaje recto, diámetro primitivo, diámetro exterior, diámetro base, diámetro interior, y también está el ángulo de presión tangencial. Y eso es lo principal. Después, otra característica geométrica es el ángulo de inclinación o el ángulo de hélice, beta. Después, en el plano normal tenemos el módulo normal y el ángulo de presión normal también. Ya. ¿Y cuál se normaliza? Se normaliza el módulo normal ¿Por qué? porque la fresa, al momento de hacer el fresado, eh, la fresa va a pasar por esta trayectoria del ángulo de la trayectoria inclinada. Entonces el perfil de la fresa se va a calcar en esta
en este plano. Muy bien. Bien, ¿cómo hallamos esto? ¿Cuáles son los parámetros para elegir una fresa? Los parámetros son el módulo, el ángulo de presión y el número de dientes. ¿Cuál módulo? El módulo normal, Luego, el ángulo de presión normal y luego, y el número de dientes equivalente en este caso. ¿qué significa eso? El número de dientes equivalente es el número de dientes que tendría un engranaje recto cuyo radio primitivo es igual al radio de curvatura de la elipse que se va a formar en el plano normal en su eje menor. Ujú. ¿Y eso cómo, y en fórmula cómo es? En fórmula sería el número de dientes equivalentes igual al número de dientes dividido entre el coseno al cubo de beta. Ya. Bueno, entonces, si te doy un engranaje, físicamente un engranaje helicoide, ¿cómo hallas estos parámetros? Podemos trabajar como en los engranajes rectos en el plano tangencial. Bueno, para hallar el módulo beta antes podríamos manchar un poco la cara exterior del engranaje y hacerlo pasar sobre una hoja y calcamos el perfil y podemos hallar el ángulo beta. Ujú. Después, para el plano normal, nosotros calcamos esta cara y, bueno, como en los engranajes rectos, nosotros lo primero que tenemos que hacer antes es, bueno, contar el número de dientes. Después, una vez contado el número de dientes, utilizamos la relación entre, bueno, podemos también medir el diámetro exterior. Con el número de dientes y el diámetro exterior, nosotros ya hallamos el módulo tangencial. Con el módulo tangencial, nosotros hallamos el diámetro primitivo. Y con el diámetro primitivo, en donde nosotros hemos calcado la cara del engranaje, nosotros trazamos nuestra circunferencia con el diámetro primitivo y bien, justo en ese punto, en una cara del diente, nosotros trazamos una línea tangencial y del centro hasta este punto trazamos otra línea y el ángulo de presión tangencial va a ser el ángulo que se forma entre estas dos líneas. Ya teniendo el módulo tangencial y el ángulo tangencial, nosotros utilizamos las relaciones que ya existen para hallar el módulo normal y el ángulo de presión normal, que sería, por ejemplo, para el módulo normal sería igual al módulo tangencial por la tangente del ángulo de presión tangencial. Por la tangente, no. Por el coseno. Por el coseno, ya. ¿Y el alfa normal? Sería tangente de alfa normal igual a tangente de alfa tangencial por el coseno del ángulo beta. Muy bien. Muy bien. Jorge Luis. Ahora sí. Ya. Dale, Jorge Luis. Dimensionamiento. Bueno, ¿qué habla el dimensionamiento? Bueno, primero tenemos nuestra potencia, ¿no? De la potencia podemos hallar el momento torsor, porque potencia es momento torsor por, ¿cómo se llama esto? Por velocidad angular. Tenemos momento torsor y con esto podemos hallar la fuerza tangencial. Momento torsor va a ser igual a fuerza tangencial por diámetro primitivo sobre 2. Entonces, al tener esta fuerza tangencial ya tenemos la fuerza radial y la axial, pero estas dos solo influyen en el dimensionamiento del eje. En este solo trabajamos con fuerza tangencial. Y para el dimensionamiento como tal, se usa las fórmulas de las ecuaciones de Lewis para rotura,
rotura estática, rotura por fatiga y la de desgaste. Estas están en función de la potencia, el número de dientes, el ángulo de presión normal y... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo has dimensionado? Bueno, nos hemos dado, nuestro dimensionamiento es con ¿Qué 20 potencia tenías? 20 HPs. Ya, después. El alfa normal era 20 grados, lo común en la industria. Después teníamos una relación de transmisión 2:1. Ya. Tiempo de vida en horas, nos hemos dado de 100.000 horas. Y la serie 100.000 horas. Sí. Ya. Después, ¿cómo se llama esto? Las RPMs eran de 1000. Ángulo de hélice es de 20 grados, porque es lo recomendado, ¿no ve? Según el rango de velocidades que nos dieron. Después, con todos estos datos, primero hallamos el número de dientes mínimo. Ya. Nos salió 17, parece, sí. Con esto nos dimos un Z de 23. Ya. Nos dimos un Z de 23, entonces pudimos hallar con la relación de transmisión el número de dientes del otro. Después de esto, dimensionamos a la estática para hallar el módulo tangencial. El módulo tangencial va a ser mayor o igual a raíz. Has hallado módulo tangencial. Y Sí. Con este módulo tangencial pasamos a módulo normal, con la fórmula, ¿no ve? ya. Módulo Cerra bien normal. tus ojos, cerra bien tus ojos, peine, carajo. Está cerrado bien. Ya. Con esta fórmula hallamos el módulo normal, porque ya tenemos ángulo de hélice, entonces podemos hallar el módulo normal. Una vez hallado el módulo normal, normalizamos. José Luis, quiero ver tus manos. Ya, seguí. Ya, normalizamos el módulo normal. A nosotros nos salió 2.1. Entonces normalizamos a 2.25 el módulo. Ya. Después. Probamos para fatiga. ¿Y qué haces para eso? Calculamos los coeficientes. ¿Cómo? Calculamos los coeficientes y primero está el de conducción. El de conducción es número de dientes y relación de transmisión. Tenemos ambos, entonces podemos calcular. Después tenemos el de duración. El de duración es tiempo de vida, que nos dimos 100.000 horas y la RPM es 1000. Bien. El de duración sacamos ambos, ¿no ve? El de desgaste y el de rotura para fatiga. Después el de servicio. Nuestro tipo de servicio es con motor eléctrico y tipo 3, o sea, con choques, ¿no? Impactos severos. Ya, con esto tenemos. Después el de velocidad. Con el de velocidad primero tenemos que calcular la velocidad, ¿no ve? Tangencial. Esto se halla con las RPMs y el diámetro primitivo. Al tener velocidad tangencial podemos ver también podemos ver con el acabado superficial. En este caso, como va a ser por fresa modular, es un acabado mediocre y la velocidad era menor a 5 metros segundo. Entonces, usamos la fórmula. No recuerdo cuánto me dio, pero... Ya, no importa, no importa. Ya. Está bien. Con todos estos coeficientes, ya podemos calcular el módulo tangencial de nuevo. En este caso nos salió 3 el tangencial y pasamos al normal y nos salió 2.8, entonces no cumplía. Normalizamos a 3.25. Con 3.25 probamos después a, ¿cómo se llama esto? Fatiga superficial. Ya. Sí. Nos da la potencia que soportaría el engranaje, ¿no? En todos los coeficientes son iguales, excepto que el de conducción. ¿Qué? Sí, ha cumplido. Sí, cumplió. Muy bien. Muy bien, lo has hecho muy bien. Moisés.
Sí, ingeniero. Falto yo, Ángel, no me pregunto a mí. A Moisés tampoco. Dale, Moisés. Sí, ingeniero. Ya. Tus oídos. A ver, creo que hay algo en el otro negro, he visto en el otro lado. Ah, no, había estado sucio nomás. No, no es tan sucio, sí. Ya, dale, Moisés. A ver, fuerzas. Ya, las fuerzas que se presentan en un engranaje helicoidal son tres, ¿no? Tangencial, radial y axial. A diferencia de los rectos, no solo había radial y tangencial. ¿Cómo las hallamos? La fuerza, primero podemos hallar la fuerza tangencial, ¿no? Con la potencia, digo, con el momento torsor, que está en función de la potencia también, ¿no? Mi potencia es igual al momento torsor por la velocidad angular. Con eso hallamos el momento torsor y podemos hallar la fuerza tangencial con el eh, momento torsor dividido, no, multiplicado entre, con el diámetro primitivo, ¿no? Diámetro primitivo medios, podemos hallar la fuerza. Y ahí, Ya tenemos la fuerza tangencial. Ahora, en función de esta fuerza tangencial, podemos hallar la fuerza radial y la fuerza axial. La fuerza, primero empecemos por la fuerza axial. La fuerza axial es, podemos hallar directamente con el ángulo de hélice, que sería la fuerza radial es igual a la fuerza tangencial dividida entre la tangente de beta, que es el ángulo de hélice. Y la fuerza radial podemos hallar con el ángulo de presión tangencial, que sería la fuerza radial es igual a la fuerza tangencial dividida entre la tangente del ángulo de presión tangencial. ¿y para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirven estas fuerzas? Eh, para dimensionar el eje y los apoyos, ¿no? La fuerza axial El, es el eje aquí estaría siendo sometido. el eje. ¿Mm? Primero las tensiones, ¿no? Va a estar, la fuerza radial puede generar flexión en el eje, ¿no? Ya. La fuerza tangencial, va a generar torque y o va a generar un Solo, torsor, ¿no? solo torque. Flexión también en otro plano, ¿no? Ya, ya. ¿Y qué fuerza me falta? La fuerza axial va a generar compresión o tracción, depende de cómo coloquemos los apoyos, ¿no? Y también va a generar un momento flector. Ya. Entonces va a ser tensiones combinadas. Sí. Ya. ¿Y para qué me llegan los cojinetes? En los cojinetes, la fuerza axial va a ser la que va a actuar, ¿no? Va a encarecer los cojinetes porque generalmente no soportan, ¿no? Fuerzas axiales muy grandes. Muy bien. Muy bien. Ahora sí te toca Luis Javier. Sí, ingeniero. Oídos. Bueno. Ya, Proceso de fabricación. ¿Qué datos necesitas y cómo fabricas? ya. Para fabricar los datos que necesitamos son el módulo normal, ángulo de presión normal, número de dientes, ángulo de inclinación del diente, ¿no? El beta. Eso es lo calculamos, ¿no? Del dimensionamiento. Lo primero que tenemos que hacer es tornear, ¿no? Nuestro disco donde vamos a tallar los dientes. Eh, para eso necesitamos el ancho, ¿no? Que hemos calculado también, el dimensionamiento, el ancho del diente y el diámetro exterior, ¿no? El diámetro exterior lo podemos calcular, ¿no? Con el módulo aparente, que lo podemos calcular en función del módulo normal y el ángulo de hélice. Y con el número de dientes más 2, ¿no? Con eso calculamos el diámetro externo, torneamos a esa medida y ya tenemos las dimensiones de nuestro disco para poder empezar a tallar. Para empezar a tallar necesitamos seleccionar la fresa, ¿no? Para seleccionar nuestra fresa es con el módulo normal, ángulo de presión normal y el número de dientes equivalente. Seleccionamos nuestra fresa y montamos todo en la fresadora, ¿no? Nuestro cabezal divisor. Tenemos que seleccionar el plato divisor en función del número de dientes, ¿no? El número de dientes real que tiene nuestro engranaje.
dividido entre la constante de nuestro cabezal, dividido entre nuestro número de dientes, ¿no? Con eso encontramos el número de plato y el número de vueltas y agujeros que tenemos que tener para poder tornear cada uno, fresar cada uno de los dientes. Otra cosa más que tenemos que tener aquí en cuenta es A ver, escúchame, si tu número de dientes es 20 y tu relación de velocidades en el cabezal es 40, sí. ¿qué plato divisor seleccionas? Como es múltiplo, podemos escoger cualquier plato divisor y cualquiera da lo mismo y tendríamos que dar 2 vueltas nomás. Muy bien, exactamente. Sí, cualquier plato divisor, ¿no? Porque va a ser 2 vueltas exacto. Muy bien. Seguí. Ya, otra cuestión más que tenemos que ver aquí es el tren de engranajes, ¿no? Para poder sincronizar el movimiento de avance de la mesa de la fresa y la rotación que tiene que tener nuestro disco, ¿no? Para que pueda tallar helicoidalmente. Para esto necesitamos determinar el número de dientes, ¿no? De nuestro tren de engranajes. Y generalmente son 4 engranajes, ¿no? 2 conducidos y 2 conductores, que van a conectarse al husillo de avance de la mesa y a la conexión, ¿no? Que tiene el cabezal divisor. Para esto necesitamos calcular el paso de hélice, ¿no? De nuestro engranaje, que se calcula con el diámetro primitivo y la tangente del ángulo de hélice, ¿no? Con eso podemos calcular nuestro diámetro, nuestro paso de hélice. Y bueno, tenemos que calcular una relación que es el paso del husillo de nuestra mesa, dividido entre la constante del cabezal por el paso de hélice, ¿no? Eso de ahí nos da un número, o lo podemos convertir en una fracción, ¿no? Y nuestra relación de transmisión de nuestro tren tiene que aproximar a esa, ¿no? Generalmente también usan tablas, ¿no? Para poder directamente encontrar los engranajes que vamos a necesitar. En esto de los trenes de engranajes hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Es como el sentido de giro de la hélice. Hay que ver si cuando ya estamos montando todo, el sentido de giro va a ser correcto, de forma de que el tallado, la pieza entre girando y choque, ¿no? De forma correcta con la fresa y no choque con su flanco, ¿no? Porque eso no te daría nada si podríamos arruinar la fresa. Entonces, si de acuerdo a las necesidades de nuestro sentido de giro, ¿no? Podemos poner un engranaje loco para que cambie, ¿no? El sentido de giro de nuestro disco y podamos fresarlo correctamente. Eso sería, ¿no? Bueno, después tenemos que montarlo todo, ¿no? Y poner el ángulo de inclinación de la hélice en la mesa, alinear la fresa con nuestro disco y comenzar a fresar. Muy bien. Una vez fresado todo, tallamos, ¿no? Todos los dientes, ¿no? Muy bien, aprobados. Muy bien, Ronald. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Bichos. Sí, Inge. Inge, buen día, una consultita. Sí. Inge, podemos dar presencial, ¿no? Sí. 9:45 vamos a estar, Inge, porfa. Ya. Ya, listo, gracias, Inge. Bueno. Rodrigo González. Aquí, Inge. Ya. Bueno, tus ojitos. Bueno, a ver, hablábamos, y bueno, lo mismo, empezamos de nuevo. Ventajas, desventajas de los engranajes helicoidales. Está bien. Los engranajes helicoidales tienen como las siguientes ventajas: son más silenciosos y tienen mayor relación de transmitir. ¿Por qué siempre? ¿Por qué? En este caso,
porque el contacto se inicia en un punto, en el círculo primitivo es una línea y terminan en un punto. En cambio, los rectos siempre es el contacto en toda la cara, por eso a mayores velocidades va sonando mayor ruido tiene. Y también tienen mayor superficie de contacto que los engranajes rectos, se debe a la inclinación. Y como se ve, los engranajes helicoidales tienen secciones de los dientes que se van sumando. Y como desventajas tenemos lo que son el menor rendimiento. Eso se debe porque ya no existe solamente rodadura, existe deslizamiento. Eso se debe a la inclinación del diente y su rendimiento va desde el 82 hasta el 86%. Y también generan fuerzas axiales debido al ángulo de inclinación del ángulo de hélice. Y por ende también al existir mayor deslizamiento requiere mayor lubricación y su costo de fabricación es demasiado caro. Muy bien. Milovan. Ya. Milovan, ¿en qué influye el ángulo de hélice? Ya. El ángulo de hélice influye principalmente al ruido y a la velocidad, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver. Mientras mayor ángulo de hélice, menor ruido, se puede utilizar mayores velocidades, pero como decía mi compañero, va a haber menor rendimiento. ¿Entre cuánto y cuánto varían? Varía el ángulo de hélice entre 5 y 30 grados para velocidades bajas, que vendrían siendo velocidades menores a 700 RPM. Es recomendado utilizar entre 5 y 15 grados. Para velocidades medias, que es entre 700 y 1500, es recomendado de 15 a 25 grados. Y para velocidades más altas de 1500 es entre 25 y 30 grados. Muy bien. Sergio. Sí, Inge. Ya. Sí. A ver, háblame. Haz callar tus perros, no se escucha. Un ratito, Inge. ¿Ya? Ya, Inge. ¿Los has matado? No. Ya, dale, Sergio. ¿Qué parte vamos a decir? A ver. Número de dientes equivalente. Ya. Bueno, el número de dientes equivalente básicamente es el número de dientes que entraría en un engranaje cilíndrico recto, cuyo radio primitivo sería el radio que circunscribe la elipse en su radio menor y nos permite estudiar al engranaje helicoidal como si fuera un engranaje recto. Entonces, el número de dientes equivalente, bueno, la fórmula sería igual a el número de dientes real, que es el que podemos contar en el engranaje, dividido entre el coseno al cubo del ángulo de hélice. ¿Para qué vamos a usar? Bueno, para el dimensionamiento nos serviría para calcular el factor de conducción y el factor de Lewis, y para el momento de la fabricación nos serviría para elegir el número de fresa. Está bien. Esos deben ser unos chapis, ¿no? Sí. Son los más terribles los chapis. Son los más terribles. Ya. Otro. Ya, Sergito, basta. André. ¿Y qué? ¿Tú tienes perros, no?
Sí, sí tengo, pero están calladitos, deben estar durmiendo. Ya, André, a ver, lo que siempre digo, y es lo que más les va a suceder, te doy un engranaje helicoidal, dame todos sus parámetros. Lo primero que haríamos, vamos a tener que medir primero el diámetro exterior y contar el número de dientes. Después de eso nosotros podemos usar una grasita y calcarlo el engranaje en la hoja. Y nosotros ahí tenemos que encontrar lo que es el ángulo de presión tangencial. Lo primero que hacemos es, en base a la ecuación del diámetro exterior es igual al módulo tangencial por z más 2, nosotros podemos despejar el módulo tangencial y sacarlo. Una vez que sacamos, nosotros podemos usar la ecuación de diámetro primitivo, que es igual a módulo tangencial por el número de dientes, podemos sacar lo que es el diámetro primitivo. Una vez que sacamos este diámetro primitivo y con lo que hemos calcado el engranaje, podemos trazar el diámetro primitivo. Y nosotros con el centro y con el punto de intersección entre el diente y el círculo primitivo, podemos trazar una recta que unan estos dos. Luego de esto nosotros podemos hacer una recta tangente al perfil, y el ángulo que se mide entre esas dos rectas va a ser lo que es el ángulo de presión tangencial. Después de esto, pues nosotros podemos calcular lo que es el ángulo de presión normal, en base a la ecuación de que el tangente del ángulo de presión normal es igual a tangente de presión tangencial por el coseno del ángulo de hélice. Pero como nos falta el ángulo de hélice, nosotros también podemos medirlo. Lo que hacemos es untarle grasita igual a la parte de los dientes y empezamos a hacerlo rodar sobre una hoja. Y nosotros trazamos el eje de giro y la inclinación, la recta de inclinación con el eje de giro nos va a dar el ángulo beta. Y en base a eso sacamos lo que es el ángulo beta y sacamos también lo que son los módulos después. Muy bien, aprobados. Gracias. ¿Garotos? Estamos bien. ¿Están los garotos? Estamos bien. A ver, veremos. ¿Han hecho su trabajo? Nos quedamos ya presentamos el viernes, Inge, y yo me equivoqué en interferencia. ¿Ya presentaron su trabajo? Sí, Inge. Ya, bueno, ¿dónde Sí, está? le presentamos, ya no preguntó sobre el trabajo también el viernes. ¿Quién se equivocó? Yo me equivoqué en interferencia, ingeniero. Ya, dale. Ya, Jaime. Ya, tus ojos. Ya, dale. ¿En qué te has equivocado? En interferencia de fabricación, ingeniero. A ver, ¿cómo había sido? Es que yo dije que el contacto, la interferencia se daba por encima del círculo base y es en realidad por debajo del círculo base en la de fabricación. Esto se da por la penetración de la herramienta en la raíz del diente y eso debilita el ¿Y en qué proceso de fabricación se da eso? En cepillado, en generación, ingeniero. En fresa modular no ocurre este defecto. Ya, ¿y la interferencia de funcionamiento cuándo se da? Cuando el contacto del pie de la cabeza de un diente con la base del otro se da por fuera del perfil evolvente, ingeniero. Fuera del envolvente. ¿Y esto en qué influye? ¿Qué hace? ¿Qué pasa cuando hay interferencia? ¿Perdón? ¿En qué influye esta interferencia? Porque si no influye en nada, ¿para qué vamos a hacer tanto problema? Igual es un debilitamiento, ingeniero, en la base del diente. Lo va a La debilitar. base del diente es la que... En el funcionamiento lo va a debilitar el pie del diente. Ya están funcionando. Sí, y también puede generar desmochaduras, ingeniero. Desmochaduras va a generar. No, es una tercera de Hertz, perdón, ingeniero. No. Solo se da mal contacto sobre... Pero ¿y eso qué va a hacer? ¿Y eso en qué va a influir? ¿En el funcionamiento? ¿En qué va a influir?
No estás estudiando, Jaime, estás perjudicando a tus compañeros. Voy a estudiar. Está perjudicando